Hola chicos, buenos días, buenas tardes ya. Bienvenidos a la presentación del libro Amblofobia, Manifiesto contra la Intolerancia. Estamos aquí reunidos, precisamente tengo a los autores de este texto de investigación. Tengo al maestro Jaime Dávila. Hola, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Gracias. También está con nosotros el doctor Rafael Serrano. ¿Qué tal? Perdón, pues estoy presentando la Y también el profesor, el maestro Diego Juárez. Los tres autores participaron en la publicación del libro. Y vamos a esperar unos minutos, ¿qué les parece? Entre que la gente viene llegando aquí a la transmisión. De hecho, yo también me voy a conectar para que pueda leer sus comentarios y a la vez al mismo tiempo que nosotros estamos transmitiendo, ustedes nos pueden ir dejando sus comentarios, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan acerca del tema en general de este libro y sobre el mismo libro, sobre la misma publicación, nosotros estaremos respondiéndoles en la medida de lo posible, ¿verdad? Y bueno, mientras esperamos un poquito en lo que la gente comienza a llegar, les comento que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en esta página de Facebook, Amblofobia, Manifiesto contra la Intolerancia. De hecho, aquí mismo pueden descargar ya las primeras dos partes de la publicación. Ya comenzamos a sacarlas a través de Facebook. Está en un drive, busquen las publicaciones anteriores, es completamente gratuito. Ustedes pueden descargarlo y después de ello pueden comprar también pueden adquirir también el libro. Muy pronto, en un momento, les vamos a decir las fechas en las que podrán hacerlo. También les recordamos que tenemos Twitter. Abrimos nuestra cuenta de Twitter para que el diálogo se intensifique a través de las distintas redes sociales y para que tengamos una interconexión pues directa con ustedes, que es el principal objetivo de esta publicación. La comunicación directa con la sociedad mexicana y pues transmitir de alguna forma lo que los autores quieren hacerles llegar a cada persona de la sociedad mexicana con esta publicación. Muy bien, pues creo que ya somos alrededor de 10 personas, si no me equivoco aquí. Les repito, la dinámica de esta mesa de presentación y de diálogo va a ser la siguiente. Vamos a presentar a cada uno de los autores que está aquí reunidos y posteriormente ustedes pueden ir dejando sus comentarios, pueden ir dejando sus inquietudes, preguntas en la caja de comentarios, aquí mismo en esta transmisión. Yo se las haré llegar y crearemos juntos un diálogo que genere precisamente pues, la conexión que nosotros queremos y esperamos, la participación ciudadana y que se involucren con estos temas que la verdad pues, son muy importantes. Muy bien, pues creo que ya es hora de comenzar. Empezaré por presentarme. Mi nombre es Alexis Chávez, yo soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y estoy muy contento de estarles aquí conduciendo la presentación del libro Amblofobia. También quiero hacer un agradecimiento a Blanca Juárez, que nos proporcionó las instalaciones para estar aquí en el taller Arteluz, y en este taller se imparten cursos de periodismo. Está ubicado en la colonia Roma, ustedes pueden ubicarlo en las redes sociales, taller Arteluz, y pues no puedo más que agradecer a Blanca Juárez. Bueno, comencemos con esta mesa. Me gustaría presentar al maestro Jaime Pérez Dávila. Sí. El profesor Jaime Pérez Dávila está aquí con nosotros y les voy a platicar un poquito sobre él. Para aquellos que no lo conozcan, Jaime Pérez Dávila es profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, en la carrera de comunicación. Él es consultor en las áreas de investigación social, investigación de mercados y comunicación política en empresas como Telmex, el Gobierno del Estado de México, el ISSSTE, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Secretaría de Economía, entre otros, y es investigador de opinión pública y comunicación política. Muchas gracias al profesor Jaime Pérez Dávila, autor de Amblofobia y coordinador de la investigación. Gracias. También tenemos al doctor Rafael Serrano Partida.
Rafael Serrano Partida es el autor del prólogo del libro Amblofobia. De hecho, ya podemos mostrarlo en las cámaras. Aquí lo tenemos. Y bueno, el doctor Rafael Serrano, es doctor en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Él ha sido profesor y coordinador del Centro Avanzado de Comunicaciones y la maestría en la Universidad Anáhuac. De hecho, ha sido profesor en las mejores universidades de este país. Ha estado como profesor en el TEC de Monterrey, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, Metropolitana, perdón. También ha sido partícipe de muchas investigaciones de índole social y política. El doctor Rafael Serrano Partida también está con nosotros. Y también tenemos la fortuna de contar con, pensamos que no iba a estar, pero sí estuvo hoy, nos acompañó. De hecho, hoy anunciamos hace algunas horas que iba a estar aquí. El licenciado Diego Juárez Chávez. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Él es consultor en la Unión Europea, en el Laboratorio de Cohesión Social, Unión Europea México. Y es investigador de Desarrollo Social, Cultura Política, Análisis Institucional para organismos públicos y privados, entre muchas otras actividades más. Bienvenido. Gracias. Los tres son autores de Amblofobia. Cada uno puso parte de su experiencia, conocimiento en esta investigación que nosotros queremos hacerles llegar a ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, creo que es hora de comenzar con este tema bastante importante, diría yo, que es la intolerancia. La intolerancia en México, que es una enfermedad que es preocupante actualmente en la sociedad. Es tan preocupante, ayer estaba viendo una publicación inclusive de un aficionado mexicano en Rusia que por precisamente estos temas de intolerancia atacó directamente a una persona rusa en silla de ruedas. Precisamente eso es lo que queremos evitar. Y precisamente de esto es de lo que se trata el libro. De la unión entre la sociedad, la unión cultural y cómo hacer para que esto se evite en estos tiempos tan vertiginosos como son las temporadas electorales. Bueno, maestro Jaime Pérez Dávila, autor de Amblofobia. Vamos a comenzar con esta mesa de presentación y comencemos con presentar precisamente el libro Amblofobia. ¿Qué es la amblofobia y de qué se trata este libro? Sí, gracias, Alexis. Bueno, creo que de manera muy sucinta lo que hay que decir es que este documento es producto del trabajo académico en la materia de opinión pública de la licenciatura en comunicación allá en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en la que, digamos, en lugar de tener un curso en el que estamos revisando temas teóricos acerca de la opinión pública, se propone a los alumnos que nos dediquemos a investigar temas que son, creemos nosotros, prioritarios para la nación mexicana. Con ya van dos documentos que sacamos. El primero fue ¿Por qué bueno mi voto?, que tiene que ver con un fenómeno que pues, por lo menos desde el 2012, muy seguramente antes, a la fecha, pues ha sido una de las constantes en los procesos electorales de México. Y que es un problema porque lo que ahí se expresa es que la gente no está realmente votando por un rumbo de la nación. El segundo documento que nosotros realizamos al interior de esta clase finalmente lleva el título Amblofobia, que quiero aclarar que es un título. Al principio yo había propuesto un título más académico, más seco. Se llamaba los rasgos de animadversión a la figura de Andrés Manuel López Obrador y la explicación de los procesos de intolerancia y polarización social, que bueno, pues no son nada mercadológicos, digamos. Entonces, nuestro buen amigo Jorge, profesor también de la carrera, a los que yo les compartí junto con Rafael y junto con Diego, Javier, Mario, este documento, me recomendó a Jorge en específico que mejor le pusiera amblofobia, que tiene que ver, ustedes conocen la definición de fobia, es un miedo irracional, en este caso a la figura de Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué elegimos estudiar esta fobia de Manuel López Obrador, este miedo irracional? Porque ha sido la constante en la vida pública del país, en la vida política del país, por lo menos desde el 2006. Creo que muchos conocen la historia, desde el proceso de desafuero, las elecciones que polarizaron a la sociedad mexicana en el 2006, los procesos electorales intermedios del 2006 al 2012, lo mismo en 2012, y de ahí a la fecha lo que tenemos es realmente una luz de críticas, de malos deseos, de animadversión, incluso odio y solicitudes hasta de asesinato a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Esto hay que aclarar, creemos que no es sano para la vida pública de ningún país, sobre todo en países que se definen a sí mismos como republicanos y democráticos, en los que la principal característica que debería de tener la vida pública es la tolerancia a la diferencia, que no es lo que estamos viendo en México. De hecho, los resultados electorales, que es un dato que yo estoy utilizando mucho para explicar este libro, los resultados electorales del 2006, si ustedes consultan el mapa que realizó el IFE en aquel tiempo, en las elecciones para presidente, para el primer lugar, ustedes se van a encontrar con el mapa de la República Mexicana dividido en dos colores, un norte pintado de azul, un sur pintado de amarillo, con lunares azules en el sur y lunares amarillos en el norte. Lo que representa, desde mi punto de vista, ¿sí? Aunque lo han querido de alguna manera explicar de muchas otras formas, pero para nosotros lo que representa esto es una división nacional muy grave. Es un indicador de nuestra división y también de nuestra polarización, y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque lo que revela es que no tenemos un proyecto común como nación, y si no tenemos un proyecto común como nación, evidentemente cualquiera que llegue al poder público le va a costar muchísimo trabajo los términos de dirigir, conducir y gobernar a un país. Si ponemos, por ejemplo, la hipótesis de que en el 2006 hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador, seguramente se hubiera encontrado también un país dividido con muchísima gente que no lo quería. O sucedió al revés, ganó Felipe Calderón Hinojosa y se encontró con un país dividido en la que por lo menos la mitad del país no lo quería. Se ha explicado muchísimo también que gran parte de la decisión de establecer una guerra contra el narcotráfico, ¿sí?, fue porque Felipe Calderón Hinojosa sintió una enorme necesidad de legitimación y pensó que una guerra contra un enemigo común, o por lo menos que él creía que era común, le iba a dar ese grado de legitimidad que no le dio la elección. Entonces, estamos hablando de que México tiene problemas, y la manera en la que nosotros en la UNAM, específicamente en la FES Acatlán, que quisiéramos aportar alguna explicación de por qué está sucediendo esto, es analizar la animadversión en gente que se declara a sí misma como amblofóbica, para entender de dónde viene, cuál es la fuente de estas animadversiones. Eso en términos generales. Ok. Profesores, maestros, explíquenos por favor cuál fue el proceso de realización de la investigación que posteriormente se concluyó, terminó en esta publicación que es el manifiesto. Sí. ¿Cuál fue el proceso para esta investigación? Bueno, mira, lo primero que hay que aclarar es que este es un producto que nosotros le conocemos como opúsculo. Bueno, es un término que nos propuso nuestro profesor Rafael Serrano, que es, el opúsculo en su definición es una obra breve de una obra más grande. Nosotros tenemos un documento más grande de 350 cuartillas, que el trabajo editorial, según sondeamos en su momento, nos llevaba a un libro de 400 páginas, que es mercadológicamente impublicable. Entonces, se tomó la decisión, y bueno, yo quiero también agradecer aquí que esa propuesta de luz provino tanto de Diego Juárez Chávez, que está aquí a mi derecha, como de Rafael, para que por lo menos se publicaran los resultados principales que en el documento original forman parte de las conclusiones finales, y pusiéramos como contexto el prólogo del doctor Rafael,
y el corolario que nos hizo favor Diego Juárez Chávez de realizar, que en realidad es un análisis soberbio sobre la desigualdad y la pobreza en México. Ahora bien, respecto de lo que nosotros hicimos en la clase, lo que yo propuse, dado que difícilmente podríamos realizar nosotros un estudio cuantitativo, es decir, concretamente una encuesta, que la más barata debe de salir en estos momentos más allá del $500,000 de y evidentemente en la UNAM jamás íbamos a poder contar con estos recursos. Yo les propuse a los muchachos un tipo de metodología que además era precisamente la que necesitábamos para poder entender el contenido de la animadversión Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es esta metodología? Una metodología de carácter cualitativo que, como ustedes saben, es un tipo de metodología que indaga sobre las razones profundas de las personas, ¿sí?, que de una o de otra manera pueden darnos muchísima luz acerca de sus comportamientos y de sus cosmovisiones. La técnica específica que nosotros utilizamos, porque son muchísimas técnicas dentro de este aparato metodológico, fue específicamente la entrevista a profundidad, en la que nosotros íbamos a buscar específicamente personas que se declararan a sí mismos como amblofóbicas y empezarles a entrevistar no solo una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces, las veces que fueran necesarias, hasta que nos quedara claro, comprensible, cuál era la lógica, la fuente y la mecánica de su pensamiento, porque ciertamente el objetivo final de una metodología de este tipo es llegar a un nivel de comprensión, no de descalificación, sino de comprensión, que nos permitiera, por tanto, arrojar datos un poco, espero yo, más precisos de por qué la gente tiene estos altos índices de animadversión. El resultado, en ese sentido, pues es un trabajo, es un reporte de investigación de entrevistas a profundidad con desarrollos de contextos que nos pueden permitir explicar los resultados de ese trabajo en concreto. Perfecto. Ahora, creo que es muy importante aclarar, a lo largo de hace 2 semanas aproximadamente, varios medios de comunicación han estado publicando y revirando la publicación. Y unos tienen una opinión, otros obviamente tienen otra opinión. Creo que es importante decir qué es y qué no es la amblofobia, para que no se preste a malinterpretaciones, a malos entendidos. ¿Qué es lo que no es esta publicación? Sí, de hecho incluso ustedes como alumnos y digamos administradores de la página de amblofobia, los cuales estoy muy agradecidos, gracias a todos los que han colaborado. Han puesto, creo que les tocó poner incluso una respuesta mía en un artículo de un columnista en un blog, en la que el tipo de lectura que se le dio en ese artículo es el de justificar la existencia de la amblofobia. Nosotros evidentemente lo que menos estamos buscando es justificar un miedo irracional a una personalidad pública. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es comprender cuáles son las fuentes que producen ese miedo irracional. Y sería un trabajo adicional, que ya no es parte de la investigación, que nos permita, a su vez, si ustedes quieren como política pública, producir las soluciones que permitan al país llegar a un acuerdo. Ese es el fundamento final de ese libro. No es de ninguna manera polarizar la opinión, descalificar a los amblofóbicos o descalificar a los que creen en Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Mis alumnos y yo, por ejemplo, pues teníamos diferentes posiciones políticas, nos prometimos que íbamos a respetar las posiciones de cada quien. Entre mis alumnos había seguidores del PRI, del PAN. Yo les dije claramente que era un seguidor de Andrés Manuel López Obrador y vean que pudimos trabajar extraordinariamente bien con esas diferencias políticas, porque de lo que se trata es de buscar cuáles son los caminos para llegar a acuerdos en este país. Eso es amblofobia. Perfecto. Ya, me permito agradecerles a todos los que nos están siguiendo en la transmisión. Ya llevamos alrededor de 50 personas en esta transmisión. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Y ya hay muchos comentarios que nos están preguntando
sobre precisamente cómo se puede adquirir la publicación. Bueno, les platico un poco. La publicación ya la pueden adquirir digitalmente, de forma digital, en la página de Facebook de esta campaña. La página se llama AMLOfobia, Manifiesto contra la Intolerancia. Es desde donde están viendo esta transmisión precisamente. Pueden encontrar la publicación y ahí mismo pueden descargarla. Es totalmente gratuita y está dividida en 3 partes. Son 3 ligas diferentes, ustedes entran, la descargan y la pueden leer. Ahora, el formato físico es este precisamente que tenemos aquí. Este formato físico se los vamos a hacer llegar en un evento que tenemos el día sábado. El día sábado a la 1 de la tarde, estamos viendo el horario, estamos pensándolo todavía, pero lo más probable es que sea a la 1 de la tarde en la colonia Roma. Se los vamos a hacer llegar precisamente, yo creo que terminando esta transmisión, les vamos a dar el anuncio de exactamente en dónde y exactamente a qué hora. Pero este día sábado váyanlo apartando para por la tarde puedan adquirir el libro. Ahora bien, ¿qué les parece si empezamos a introducir el diálogo sobre precisamente este problema, el problema de la intolerancia política? Así que, por favor, alguno de los profesores. Yo quisiera comentar algo. Quisiera, digamos, antes de entrar a esta parte que propones, subrayar algo que creo que es importante, porque me pareció muy importante tu pregunta. ¿Qué es lo que aporta este libro? ¿De qué sí habla y de qué no habla? Me gustaría dar algunas ideas respecto del contenido de este libro, sobre todo considerando que muchos de los seguidores que en este momento están escuchando y viendo esta transmisión, puede haber gente que ya haya leído el opúsculo porque ya se ha empezado a distribuir, pero también puede existir gente que no lo conozca. Yo lo que quiero decir son cuatro puntos para animarlos incluso a que lo lean. Primero, es importante decir que se trata de un estudio científico. No son ocurrencias, no son ideas abstractas, vagas, generales. Es un estudio científico. Es un estudio científico de carácter fundamentalmente cualitativo. Y es un estudio que nos dice claramente por qué la gente que tiene esta amlofobia, por qué piensa como piensa y por qué no piensa de otra manera. Eso creo que es muy importante dejarlo claro. Ahora, yo creo que además, digamos, de decirnos por qué piensa lo que piensa, nos describe detalladamente lo que piensa y nos presenta un abanico impresionante de formas de pensar, que si bien es cierto todas coinciden en el rechazo o la animadversión hacia Andrés Manuel López Obrador, no todas son iguales. Hay algunas, por ejemplo, que partiendo de ciertas ideas liberales o de ciertas ideas incluso socialistas o de ciertas ideas nacionalistas, manifiestan una profunda animadversión hacia él. Y hay personas, por ejemplo, que en una posición visceral, como citaban hace rato, incluso algunos hablan de que lo mejor para el país sería eliminarlo. Bueno, nos describe un amplio abanico de ideas, de percepciones, de formas de representar lo que es la figura de Andrés Manuel López Obrador. Además de describirnos esto, creo que hace dos grandes aportaciones que me gustaría subrayar. Nos explica el origen histórico o el origen sociohistórico de esas representaciones. En otras palabras, no nos dice que la gente piensa así y es problema de la gente, sino nos está explicando que el origen de esa manera de ver las cosas está relacionado con
la historia misma del país. Y por el otro lado, hace un análisis muy interesante de tipo psicosocial para explicarnos cómo se construye el prejuicio. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que presenta la obra, esa es su aportación. Creo que puede ser claro para invitar a que se vea este trabajo, se lea, se revise, se analice, se discuta, se interpele si es el caso, pero creo que es un trabajo, que hay que decir que es un trabajo serio, que nos plantea argumentos y que sí tiene una aportación que no siempre encontramos en los estudios de tipo histórico, donde revisamos los hechos, revisamos documentos, correlacionamos las distintas versiones que hay para analizar o estudiar determinado hecho histórico. Aquí lo que se hace es preguntarle a la gente qué es lo que piensa y luego tratar de buscar en una especie como de análisis de las raíces de dónde proviene esa manera de pensar. Perfecto. Este problema social, como bien me indica, ¿creen que puede llegar a ser un problema visto cultural en la sociedad mexicana? Buenas tardes. ¿Me oyen hasta allá? ¿Así a este nivel? Sí. Ok, voy a tratar de hablar ahí cuando no me dicen, porque luego me atarugo y bajo la voz. Bueno, la pregunta que me haces es que si es cultural. Así es. Es ADN, yo creo. Yo creo que estamos hablando de un problema muy serio. Pero antes de contestar la pregunta me gustaría señalar algo muy importante. Este trabajo es muy importante porque está hecho con alumnos dirigidos por un maestro como es Jaime, en el buen sentido de la palabra. Está dirigido por un maestro como es Jaime, entonces está lleno de maestría, conduciendo alumnos que supuestamente, no me dejarán mentir, por ejemplo, Caridad que está ahí, siempre los denostan, los que son doctores, los que adquirieron pedidos, y resulta que este trabajo está hecho por obreros, estudiantes, que han logrado hacer esto que dice Diego: entrevistar, desarrollaron un test proyectivo, lo aplicaron, lo interpretaron, pero además los alumnos hicieron otra cosa más, analizaron el contenido de un artículo de un individuo que es un gran intelectual, ahora ya sabemos que es orgánico, que es Enrique Krause, y nos demostraron con técnicas como las de Roland Barthes, o Greimard, que en realidad el problema no son los jóvenes, sino somos los maestros, los que no nos volvemos humildes para trabajar con obreros como somos también nosotros. Me parece maravilloso que este trabajo que hizo Jaime, que son 300 cuartillas, y que ahora ustedes ven resumidas en este librito, opúsculo, como le pusimos, que suena horrible, pero así le pusieron los griegos, ¿no? Bueno, este trabajo es producto del conocimiento de lo que nosotros como pedagogos quisiéramos, demostrar que aún en los tiempos líquidos que estamos viviendo, que todo se disuelve, es posible hacer cosas sólidas e importantes. Ahora paso a explicar lo que considero que es el libro. Primero, un gran reconocimiento, porque es un trabajo que nace de la humildad. No trabajamos en nexos, no nos mandan llamar para letras libres, comentamos en lugares marginales, ¿va? Nos llevan a entrevistas en radios chafas de betabeles, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Y este trabajo resulta que es importante. El primer reconocimiento que recibió este grupo de alumnos conducidos por Jaime lo hizo Lorenzo Meyer, y reconociendo que el trabajo de ¿Por qué vendo mi voto? Es muy importante. Y ahora veo que es sumamente importante, porque demuestra que se puede
señalar cómo es que hemos destrozado o no hemos alcanzado la democracia. No hemos alcanzado, sí me vienen atrás, y acá no alcanzo. Bueno, entonces lo que quiero decirles es que estamos ante un trabajo magníficamente bien hecho, que podría estar firmado por cualquier aspirante a ser maestro o incluso doctor. Y es un ejemplo a seguir para que los profesores otra vez vuelvan a adquirir el nivel que se requiere desde la humildad de conocer, sin pretensiones. Para mí me parece que es lo más importante de este libro. Pero, ojo, también el libro nos muestra algunas cosas muy importantes sobre nuestro México. Cuando hice el epígrafe de Opúsculo, utilicé a un politólogo, filósofo, muy famoso, que se llama Daniel Innerarity, no sé si lo pronuncio bien, y que me llamó la atención porque todos los días que paso por la calle de Mérida, veo un letrero con una frase de Octavio Paz, donde dice: mucha luz es como mucha sombra, enceguece. Este libro no es ni mucha luz ni mucha sombra, él no enceguece. Pero también nos dice Daniel Innerarity que en los momentos de indignación, como los que vivimos en este país, todo es claro. No hay nada de perplejidad. Estamos a 2 semanas de que sepamos qué va a pasar y está perfectamente claro lo que va a pasar. Puede suceder violencias, interrupciones, está clarísimo. No es momento de perplejidad. Nos anuncia que estamos iniciando un cambio probablemente histórico. Cambio de régimen, dicen. Hay que meditar profundamente en esto para defender en las urnas lo que creo que ya se ganó en la opinión pública. El libro nos muestra que tenemos mucho que preocuparnos, mucho que preocuparnos. Uno, porque somos intolerantes, nosotros mismos somos intolerantes. Le llamamos manifiesto contra la intolerancia, pero el punto central de la intolerancia es no reconocer que existe alguien que piense diferente a mí y que inmediatamente descalifico al otro, y lo descalifico porque no piensa igual que yo. Esa es la esencia del trabajo. Y por lo tanto viene la descalificación, los adjetivos calificativos negativos. Cuando ustedes lean, por ejemplo, El Mesías Tropical, que es un texto paradigmático con el cual se le endilgó toda cantidad de estupideces a Andrés Manuel López Obrador, encontrarán que el señor Krause utiliza más de 20 descalificaciones con adjetivos calificativos, sin ser Greymar, simplemente con un análisis de contenido tipo Scrum o de la tecnología más barata que hay en análisis de contenido, demostraríamos que es un texto sesgado, lleno de fobia, donde no hay análisis. Solamente un adjetivo positivo alrededor de Andrés Manuel. ¿De verdad así es una persona? 99 descalificaciones y una calificación de dice que más o menos piensa. Bueno, lean el artículo de nuevo del Mesías Tropical, que ahora reinventó de nuevo Krause con otro donde estamos peor. Ahora ya tenemos a un Mesías del Grijalva. Entonces yo les dije que esa postura, por ejemplo, que es de un hombre culto, les propuse que le llamáramos el Moisés del Altiplano, dado que tenemos Mesías del Grijalva, pues él puede ser el Moisés, porque él tiene las tablas de la ley para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero lo curioso es que descalifica. Con lo cual quiero decir que la intolerancia es un proceso de descalificación del otro. Rescato aquí la palabra de Elias Canetti, que no sé si valga la pena recordarlo, en este maravilloso libro que se llama La provincia del hombre. La única manera de poder vivir y de convivir es aceptando la otredad, lo otro y los otros.
Y para ello necesitamos un ejercicio de reconciliación, creo yo, con nosotros mismos primero. Pedir perdón a los demás por todas las tarugadas que hemos hecho y hemos dicho descalificando, pero también por otro lado, asumir una versión crítica para que nos escuchen atentamente, porque también criticar al otro es para mejorar. Son dos cosas, no solamente reconocer que el otro puede pensar diferente a uno, sino que nosotros podemos convivir con el otro encontrando alguna similitud con el otro. Ahora que gane López Obrador, lo que va a encontrar es un país dividido, un país destrozado por 36 años, no 12, no de los panistas, no del priismo de ahora, 36 años de un modelo que fracasó técnicamente, objetivamente fracasó, que se llama, le hemos llamado neoliberalismo. La etapa que se inicia en el 82 y termina afortunadamente con este gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo reconstruir lo que quedó de nuestras instituciones? Doblegadas, mutiladas, secuestradas. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo digo, como nos enseñaron nuestros campesinos de Yucatán cuando trabajamos ahí, y como nos lo enseñaron los profesores de Chiapas, escuchando al otro atentamente y viendo, como dice Walter Benjamin y Canetti, con el abrigo de la bondad, encontrar qué me quiere decir el otro para corregirme y para fraternizar. Andrés Manuel López Obrador o el grupo que viene, me preocupa que dentro de ellos haya intolerantes, y los hay. Hay que depararles el alto cuanto antes. No vamos a poder construir este país cuando tendremos el 40 o 45% de gente que no acepta las posiciones de López Obrador. También eso hay que reconocerlo. La república es de todos, la tolerancia es de todos y la construcción del consenso es en lo que sí estoy de acuerdo, pero conservo mi diferencia. Me detengo hasta ahí para decirles ni mucha luz ni mucha oscuridad, enseguecen, como dice Octavio Paz, que por cierto era anti-AMLO, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor Rafael Serrano, autor del prólogo de este libro, Amblofobia. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, ya superamos los 50, ya, de hecho ya estamos mucho más. Muchas gracias por seguirnos, un poquito así. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Y les recuerdo de nuevo que pueden adquirir ya de forma digital la publicación en esta misma página de Facebook y la publicación física este sábado. En unos momentos más les vamos a decir, les vamos a publicar las fechas, el horario específico de a qué hora y dónde se va a vender. ¿Me permites un spot? No tipo Alarraqui, ¿eh? Quiero hacer un spot. Miren, tenemos que vender libros de estos, pero cuando digo vender, en realidad es algo simbólico para que podamos continuar sosteniendo esto. Les propongo algo, a los que se declaren amblofóbicos les va a costar 100 pesos, a los que se declaren PG-zombies 50, y a los que se declaren abiertamente chairos 25. Quien quiera comprarlo, lo puede comprar por la vía de donde ustedes dicen, o si no, háblenme a este teléfono 5566-770259 y podrían pedirlo y les digo dónde recogerlo y llevan su lana. Entonces son chairos 25, repito, PG-zombies 50 y amblofóbicos 100. Otra vez el Número despacito. 5566-770259. Ahí les contesto yo. Doctor Rafael Serrano. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, aquí ya para finalizar, porque el tiempo nos está comiendo un poco, Cela, a través de la transmisión en vivo, deja un comentario que me parece muy acertado y que podríamos aclarar aquí. Ella dice que está bien la postulación, el postulado que ustedes hacen,
pero que falta mucha educación al respecto sobre la tolerancia. Y es un tema que es inclusive alarmante para la sociedad juvenil en México, ya que evidentemente tienen poco acceso, tal vez hasta ellos mismos generan el poco acceso que tienen sobre este tipo de temas que deberían ser los más importantes, sobre todo en esta temporada electoral. Sí, mira, evidentemente hay que darle la razón, hay muy poca ciudadanía, pero hay que ser muy claros. La ciudadanía no es algo que nazca por generación espontánea. O sea, a la ciudadanía y a la cultura democrática y a la cultura de tolerancia política hay que construirla. Nosotros llevamos 200 años en que las vicisitudes de nuestra historia nacional, pero también la voluntad o la desgracia o las equivocaciones de los gobiernos no le han dado la importancia a esto. No puede haber ciudadanía en un país en la que nunca ha sido cultivada, ni desde las instituciones, ni en las escuelas, ni en los lugares públicos, ni en ningún otro lado. Entonces, utilizar el hecho de que la gente es tolerante porque sí, en realidad nos lleva justamente a la intolerancia, porque eso es una descalificación. Lo que hay que entender es que nunca nos hemos preocupado por generar. Muy bien. Y para finalizar esta transmisión, me gustaría que cada uno diera una reflexión sobre, sí, el problema de intolerancia, precisamente como lo adelantaba ya el doctor Rafael Serrano, es un problema grave, pero debemos ver precisamente qué es lo que pasará después de las elecciones. ¿Qué pasará en un país dividido? Que es lo que todos estamos esperando. Sea el resultado que sea, ¿qué es lo que va a pasar? Con esta reflexión de cada uno de ustedes, yo creo que cerramos la transmisión. ¿A quién le cede el micrófono? Si quieres, inicio, porque sí he pensado muchísimo en este problema. Yo creo que al triunfo, y creo yo que va a ser también de Andrés Manuel López Obrador, lo más importante es convocar a la reconstrucción de la República. Nosotros constitucionalmente, legalmente, es decir, formalmente, somos una república democrática. Realmente distamos mucho de ser una república democrática. Cuando Andrés Manuel López Obrador dice viene la cuarta transformación del país, yo lo estoy entendiendo de este modo y estoy de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto de cuarta transformación nacional del país? Enfrentar con absoluta seriedad las deudas de la independencia de México de hace 200 años. Enfrentar con la misma seriedad las deudas que nos dejó la reforma liberal de mediados del siglo XIX. Y enfrentar también las enormes deudas sociales por las cuales se levantaron muchísimas facciones en la Revolución Mexicana. Si nosotros, si ese gobierno, o incluso vamos a decirlo, cualquier otro gobierno, atiende esas deudas históricas, las generadas por la Revolución Mexicana, por la reforma liberal de mediados del siglo XIX, y las que se establecieron como objetivo, como finalidad en la independencia del país, ¿sí? Es decir, ser república y ser democráticos, que implica un trabajo de décadas. Entonces, no hay por qué preocuparnos de que convivamos con personas que piensan distinto, porque una república es para todos, para todos. Bueno, yo pensando en el futuro, digamos que en el futuro inmediato, a mí me gustaría plantear algo. En efecto, se ha explicado muy bien la división del país, que se suele reducir, digamos, a dos posiciones de pronto, ¿no? Conservadores, liberales, y se encuentra históricamente las raíces de eso. Eso es una manera de verlo, pero yo creo que estudios como este
digamos, sí reconocen ese nivel de diferenciación, pero también nos hablan de otras diferenciaciones, es decir, hay N cantidad de formas de pensar. Y el gran reto inmediato es, después de mucho tiempo de resentimiento, tanto resentimiento que tienen los que están a favor de López Obrador y el resentimiento que tienen y que podrán tener después del resultado electoral de confirmarse las tendencias actuales, los que son contrarios a Andrés Manuel López Obrador, pues van a tener resentimiento. Entonces, eso requiere un proceso de diálogo. Bueno, es casi un proceso de cura, un proceso que nos ayude después a avanzar a acuerdos para hacer. Pero lo que creo que es muy importante también tener presente es que la complejidad de las tareas implica muchas cosas. Por ejemplo, yo sí creo que un elemento en la discusión va a tener que ver con el Estado. Hasta ahora, las políticas que se han aplicado lo han adelgazado hasta dejarlo en un Estado que es cuasi administrador. Necesitamos otra vez un Estado que funcione como un Estado recaudador. Un Estado, por ejemplo, que asigna recursos, un Estado que promueve el desarrollo, un Estado que se convierte en el protagonista de la justicia social. Necesitamos la construcción de una verdadera república, la cuarta república, decía ahorita el maestro Jaime Pérez. Necesitamos constituir una democracia. ¿Cómo puede ser posible que ahorita en estos momentos, con las tendencias del voto que hay, todavía tengamos duda de si puede ganar o no López Obrador? Es más, hay la probabilidad de que no gane. O sea, es decir, la mayoría no elige quién es el representante del gobierno. Bueno, entonces quiere decir que tenemos que hacer muchas cosas en términos también de la democracia. Creo que tenemos que constituir un estado de bienestar. Hemos dejado la seguridad social en manos privadas y creo que se ha quedado en vulnerabilidad una gran parte de la población. Hay estudios que indican que 80 millones de personas están en algún grado de vulnerabilidad social. Tenemos 60 millones de pobres. Y tenemos, por ejemplo, un dato, y con esto quisiera cerrar, para que vean que podemos empezar a plantear cosas concretas y sobre las cuales construir un plan de acción colectivo. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención ver cómo la gente, cuando en las entrevistas da su punto de vista sobre López Obrador, acepta algunas cosas. Por ejemplo, acepta que se subsidia a los empresarios, algunos, pero no acepta que se subsidie a los más vulnerables o a los más pobres. Y hay un dato, por ejemplo, que quisiera compartirles para que vean lo que implica aceptar cosas como eso. Por ejemplo, las 400 empresas más fuertes de este país deberían de pagar, con el régimen actual de cobro de impuestos que tenemos, 850,000 millones de pesos, con el que tenemos actualmente, que no es progresivo. Si fuera progresivo, tendrían que pagar 3 veces más. 3 veces más, pero no es progresivo. Entonces, se supone que deben de pagar 850,000 millones de pesos. Bueno, ¿saben cuánto pagan? Para que vean cómo este tipo de Estado, este tipo de gobierno que hemos tenido ha subsidiado a los ricos. 85,000 millones de pesos, una décima parte. Y además la pueden pagar en abonos y les pueden hacer descuentos. Creo que tenemos que empezar a definir una agenda
y ponernos de acuerdo para impulsar esa agenda y que sea una agenda de cambio que, entre otras consecuencias, puede tener el cambio de la voluntad, de las voluntades, de las mentalidades, pero también de las estructuras. Muchas gracias, doctor Rafael. Cerramos. Bueno, me dejaron ya muy poco que comentar, pero más bien quisiera señalarles que, siguiendo otra vez a mi epigrafista, señalarles lo que dice en el prólogo el epigrafista, con eso quisiera terminar. Nos queda muy claro, porque estamos en un momento de claridad y no de perplejidad, que quiénes son los buenos, perdón que hable tan maniqueamente, y quiénes son los malos. ¿Quiénes están impidiendo, para hablar en términos más académicos, que la democracia por fin arribe a nuestro país? Este 1 de julio tenemos que hacer, les diría a ustedes, a cada uno de ustedes, que la democracia se manifieste. Necesitamos que la gente vote libremente y respetuosamente, que no haya violencia, y que después, al día siguiente, como nos dicen en todo lo que nos están escribiendo, podamos reiniciar la construcción de la Cuarta República. Muy a la francesa, ¿no? Porque ellos ya van en la quinta. Bueno, la Cuarta República, porque habría que ver, como dicen algunos, si realmente fueron repúblicas las anteriores, ¿verdad? Bueno, esta Cuarta República es el horizonte del corto plazo y del largo plazo, pero primero es lo primero. Hay que ir a las urnas, hay que votar, hay que cuidar el voto, ¿verdad? Y hay que demostrar nuestra ciudadanía. Me preocupa todo lo que está pasando en provincia, en las regiones alejadas, pero también me llama la atención porque la última encuesta que leí, que es de María de las Heras, señala que cuando mucho el PRI obtendría 9 millones de votos, entre 9 y 10 millones de votos, y que Ricardo Anaya obtendría cuando mucho 12 millones, y que Andrés Manuel podría obtener 25 a 26 millones de votos. Es una barbaridad de votos. Quiere decir que la sociedad se va a manifestar, o al menos así lo dicen todas las encuestas, por un cambio. No creo que todos los que vayan a votar por López Obrador sean López Obradoristas. Lo que nos están diciendo es que no quieren seguir como estamos. Es decir, no queremos seguir nadando en la corrupción, en la injusticia, en la porquería que significa no cumplirnos las promesas de tener un estado de bienestar en un país hermoso y rico, en cultura, en recursos, que dilapidaron nuestros recursos. Parece que se acumuló la historia, se acumuló 36 años de agravio. Yo como gente ya grande, me acuerdo del ogro filantrópico, en donde llegó un presidente a la presidencia con el 85% de los votos. Se llamaba José López Portillo, porque no hubo opositor. Y ahora hablamos de democracia que se manifiesta y que se manipula. Pero ahora tenemos una distancia muy grande entre los que quieren el cambio y los que quieren conservar. ¿Qué vamos a ver qué vamos a hacer entonces con los que quieren conservar? ¿Cómo los vamos a jalar para reconstruir una república fraterna que siga por lo menos las 3 objetivos de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, egalité, igualdad y fraternidad. Nos falta mucha fraternidad, creo que por ahí debemos comenzar. Con eso terminaría. Vayamos a votar, defendamos nuestro voto ciudadanamente, o como dicen, pacíficamente, y respetemos a los demás y empecemos la reconstrucción de nuestro país. Muchas gracias a los tres, y bueno, creo que es cierto, y a grandes rasgos, pues sí, la mayoría de los mexicanos quieren un cambio. El gran reto después de las elecciones es generar unión entre los mexicanos. Creo que en eso estamos de acuerdo, y de esto precisamente es de lo que se trata
el opúsculo Amblofobia, manifiesto contra la intolerancia. Antes de terminar la transmisión, me gustaría agradecer al taller Arteluz, que nos prestó sus instalaciones para esta transmisión. Estamos todos reunidos aquí, estamos todo el equipo de Amblofobia, amigos y familiares de todos los aquí presentes. Y me gustaría que ofrecerle el micrófono y que nos den unas palabras dos académicos de la UNAM, tanto el profesor Mario Revilla y el profesor Javier Ávila. Los tenemos aquí con nosotros y me gustaría escuchar sus opiniones acerca de este tema antes de cerrar la transmisión. Profesor Javier. Adelante, Javier. Bueno, buenas tardes. Muy entusiasmado, emocionado por las palabras de mis compañeros. Creo que efectivamente están abordando un problema central. Ya no es la elección, ya no es quién gana o quién pierde, no es una elección por una persona, por un individuo que nos cae bien o mal, sino por un proyecto de país. Y pues sí, efectivamente no hay nada garantizado, pero en la medida en que todos nos comprometamos, entendamos que esto no es la tarea de un solo hombre, ¿no? Como Fray dice, ¿no? Que no es posible que un solo hombre logre todos los cambios que López Obrador está. A eso habría que contestarles que pues no está solo, no, que no es un solo hombre, que somos muchos los que estamos atrás de él y que espero que estemos dispuestos a comprometernos con nuestra ciudadanía, a participar activamente en la reconstrucción de un país que se merece ser mejor. Perfecto. Profesor Mario. No. Gracias. No, sí. Profesor Mario, por favor. Sí. Pues es que me siento obligado a hablar, pero yo no vengo a hablar, yo venía a escuchar, no tengo mucho que decir. Pero muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Muchas gracias. Y les recuerdo que la publicación del libro será este sábado, en un par de horas, tal vez en media hora, una hora. Les vamos a publicar precisamente las fechas, la fecha exacta, la hora exacta y el lugar exacto en donde pueden adquirirlo, además del número de teléfono que nos proporcionó el doctor Rafael Serrano, que por favor nos hace el favor de... Todo va a ser en la gloriosa colonia Roma, ¿no? Así es. Todo. Así es. El número de teléfono para quien desee Bueno, adquirirlo. insistir, gracias por el favor. Ahí luego te paso una lana. Por eso. 55-66-770259. Ahí pueden adquirir el ejemplar. Perfecto. Pues de nuevo, gracias a Blanca Juárez y de nuevo gracias por prestarnos las instalaciones del taller Arteluz. Aquí se imparten cursos de periodismo donde ustedes pueden localizarlos. Están en la colonia Roma y en sus redes sociales los ubican como taller Arteluz. Gracias por estar aquí, a los autores, gracias a Diego, gracias al profesor Jaime, gracias al doctor Rafael Serrano. Mi nombre es Alexis Chávez. Este libro, claro, este libro es Amblofobia y los dejo en palabras de despedida de el maestro Jaime. Sí, solo para agradecer de manera personal a ustedes, muchachos, que se han encargado de administrar la página de Amblofobia en Facebook, y un agradecimiento también muy personal a Jorge Pérez, que pues, nos ha convocado a alumnos y a profesores para poder hacer este evento, para poder seguir en el trabajo, y que bueno, pues hasta el momento no se había mencionado, pero yo creo que es de justicia decir que Jorge nos ha echado la mano de una manera extraordinaria. Gracias, Jorge. Muchas gracias, chicos, muy bonita noche y